Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser de nou aquí, amics de la India. Hoy continuamos con el tema del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Esta va a ser la séptima sesión, la séptima oportunidad de tocar el tema de la introducción, según el libro de Vicente, de Introducción al Agni Yoga. Hablamos generalmente del Agni Yoga, pero lo que nos dedicamos a hacer es una lectura concienzuda del libro. Como es un grupo de estudio, de lo que se supone es que cada uno ha cogido ya el material. Si no lo tiene, lo puede encontrar en internet, porque afortunadamente la Asociación Vicente Beltrán ha cogido y toda su obra la ha puesto gratuitamente al alcance de todo el mundo, con lo cual se facilita el estudio del tema del Agni Yoga según la versión que presentó al mundo Vicente Beltrán Anglada. Aquí tenemos su fotografía. Fue un conferenciante de esta casa durante muchos años y fue vicepresidente de la Asociación Amigos de la India. Pero es muy conocido, sobre todo en el mundo de habla hispana. En Sudamérica es bastante conocido. Continuamos. La semana anterior nos quedamos en esta diapositiva, en esta parte me parece que es el capítulo segundo o el tercero del libro. Dice: ¿qué importancia tienen para el ser humano inteligente las interpretaciones más o menos ingeniosas de los especialistas religiosos? ¿Os acordáis que el gran problema, lo que comentamos en la anterior sesión, en la sexta, que el gran problema ha sido que los seres humanos, en lugar de investigar por nosotros mismos las supuestas verdades que figuran en los grandes libros sagrados de las grandes religiones, hemos preferido quedarnos con la interpretación que nos da el sacerdote, el rabino, el mulá, el monje, el que sea, la persona que supuestamente está en contacto con la divinidad. Aunque en la práctica hemos visto que ninguna de las religiones del libro, de las tres que conocemos, las del tronco semita, realmente han podido demostrar de manera clara y fehaciente que existe ese supuesto contacto. ¿Por qué? Porque han preferido cristalizar la idea, porque por evolución no tocaba manifestar el arquetipo superior y no han podido llegar a una verdadera verdad que solamente es captada vía intuición, vía Agni Yoga. Dice Vicente: una verdad es aparente y así es aceptada por el verdadero investigador espiritual. De ahí que si el individuo descubre la verdad en su interior, deja automáticamente de prestar atención a los libros sagrados y a las palabras de aquellos que se dicen sus intérpretes. Hemos de entender que cuando empezamos a caminar, espiritualmente hablando, siempre necesitaremos la ayuda de unos bastones o de unas muletas o de un caminador, es decir, la ayuda de un material, de una información, de un conocimiento, pero no de una sabiduría, porque la sabiduría no es transmisible. El conocimiento tampoco, la información sí. Si no tenemos el receptáculo preparado, la conciencia preparada para captar verdades arquetípicas, ya nos pueden hablar de la Virgen María, del Espíritu Santo, del Niño Dios, de que Alá es grande, de que Mahoma es su profeta, etcétera, etcétera, porque nosotros no podremos hacer fructificar ese mensaje. De lo que se trata es que el mensaje divino, el que sea, pueda caer en un campo abonado por nuestra propia conciencia y florecer. Cuando florezca y siga floreciendo, nos daremos cuenta que la verdad es una, pero que todo el mundo, en la parte del mundo que está viviendo y según su proceso kármico, está descubriendo la verdad, pero que en síntesis esa verdad es la misma, aunque aparentemente tiene diferencias. Digo aparentemente porque es el mundo de la forma. Aquí de lo que se trata es que la persona que ha conseguido descubrir esa verdad ya no le presta atención a la interpretación que hacen de los libros, ni tampoco a los libros, porque ha descubierto una puerta por la cual se puede ir a la vida interna, a la vida esotérica, a la vida subjetiva y descubrir aquellos arquetipos. Nosotros estamos hablando de efectos. Cuando se tiene la potestad de conocer las causas, ya no interesan los efectos. Sabemos por qué suceden las cosas y sabemos cuál es más o menos el proceso de manifestación de la conciencia. Por lo tanto, ese capítulo de nuestro panorama espiritual queda ya superado. Sigue diciendo Vicente: hay que aceptar lógicamente, pues, que no hay verdaderos poseedores de la verdad ni hombres realmente santos
que pierdan el tiempo en descifrar el lenguaje a menudo simbólico de las Escrituras. Ellos se han convertido en la propia Escritura y en el verbo de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Lo tocamos hace una semana, pero ¿podemos aportar algo más de lo que quiere decir? ¿Lo que puede significar? Pues que ellos son eso que ya han hecho, digamos, el proceso alquímico, y entonces tienen contacto con esa nube de cosas cognoscibles, con el plano búdico, vía antakarana, vía intuición revelada, pueden acceder a la fuente. Y si tienen la capacidad de recorrer el camino de forma instantánea, evidentemente, ¿cómo van a perder el tiempo con un libro? ¿Me explico? No quiere decir que la Biblia ni los libros sagrados de las grandes religiones sean para perder el tiempo, sino que esas personas, esas conciencias, no necesitan del libro para poder llegar a la síntesis que el libro intenta transmitir. Pensemos que los seres humanos, para transferir la información, ¿qué hacemos? Tenemos un pensamiento arquetípico que más o menos hemos intuido, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esas verdades? ¿Le damos qué? Una forma basada en nuestro propio bagaje interno, suponiendo de que el que quiere revelar una verdad tuviera un nivel elevado de conciencia, se encontraría con ¿qué problemas? Con la personalidad, ¿verdad? Con un vehículo mental, arquetípicamente, pues la mente abstracta puede ser muy abstracta, pero tiene que haber una mente concreta, porque hemos de concretar el lenguaje, definir los términos de la expresión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quien reciba el mensaje pueda construir, ¿verdad? Con esto. ¿Qué sucede cuando llegamos a la fase de la mente concreta? O bien esa mente concreta está ya iluminada, tenemos un alma que tiene ya una tercera iniciación, por ejemplo, o la segunda ya consumada, o realmente lo que se está transmitiendo, ¿qué va a ser? Las apetencias personales del que acaba transmitiendo el mensaje. De hecho, todas las grandes filosofías, todas las grandes tradiciones esotéricas nos hablan del mismo error. Pero es una fase de la evolución humana, por lo tanto, hemos de aceptar que ese peligro existe. Por lo tanto, ¿qué nos ha llegado al final, por ejemplo, de los evangelios? De las cartas de Pablo no, porque de las cartas de Pablo no, porque estas fueron escritas en una fase posterior por el discípulo iniciado, pero sí respecto a lo que supuestamente dijo el Nazareno, el gran peregrino, el Cristo, el Bodhisattva, o en un lenguaje más prosaico, el discípulo Jesús, aunque en realidad deberíamos hablar Jesús Cristo, porque fue el maestro que realmente hizo el mensaje. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una parte de esta transmisión que tiene muchísimo que ver con la capacidad de quien lo recibe de manifestar aquello que ya posee. La Bailey escribió muy bien los libros del tibetano, ¿verdad? Pero si no hubiera sido ella, que seguramente en vidas pasadas debió ser una gran escritora, no un escritor, no sabemos quién fue, y mejor que no lo sepamos de momento, si no, los libros del tibetano no tendrían esa capacidad de enganchar. Lo mismo le pasa a Vicente con sus libros. Hay una prosa que en ciertos momentos tiene un carácter florido, como muy de siglos atrás, de haber tocado la literatura, de haber tocado la filosofía, porque si no, no se transmite el mensaje igual. Y la prueba, me remito a una prueba muy normal, que se está haciendo ahora. Se están revisando libros ya traducidos al español y se están traduciendo por personas con todas las buenas intenciones del mundo. Leed 2 versiones y ya me diréis luego. No hay aquella floritura del lenguaje y por lo tanto no se transmite la esencia. No olvidemos que el lenguaje permite que tu mente, tu conciencia, se oriente en una determinada dirección. Y si yo me oriento en esa dirección, ¿qué va a suceder con el mensaje que me transmiten? Que lo voy a considerar más y probablemente lo acabe asimilando antes. Mientras si el lenguaje no es armonioso, no es florido, no es cuarto rayo, armónico, ¿qué va a pasar con ese mensaje? Que se va a perder, ¿verdad que sí? Fijaos lo difícil que es encontrar a alguien, un discípulo, una discípula, que pueda coger una verdad arquetípica y ponerla al alcance de los demás, del pueblo, con un lenguaje asequible y al mismo tiempo hermoso. No enrevesado.
La palabra enrevesado está asociada al tema de las cuestiones de la mitología y sobre todo de la simbología. Siempre se recurre al símbolo para que cada uno, estudiando el símbolo, descubra cuál es su problema o la interpretación que puede extraer. Hablamos de símbolos, estamos en el signo de Escorpio, ayer fue el plenilunio, y tenemos como símbolo la hidra de Lerna, que si tenía 9 cabezas, la Iglesia Católica hablaba de los 7 pecados capitales y de las 7 virtudes teologales. Más o menos es lo mismo, con diferente terminología, pero más o menos viene a hablar de exactamente lo mismo. Un problema que tenemos y un problema que hay que solucionar, buscando ¿qué? El opuesto, el complementario. Y en la síntesis de los dos tenemos la solución al problema. Por eso el lenguaje simbólico siempre está encriptado. Por eso no se dice nunca que Dios, y cuando se ha dicho que Dios es nuestro Padre y que el Cristo es su Hijo y que no podemos llegar a Dios si no es a través del Cristo, de su Hijo, resulta que esta filosofía, que es profundamente esotérica y una gran verdad, por cierto, ha creado confusión. ¿Por qué? Porque se ha insistido mucho que en lugar de despertar la conciencia crística, el aspecto hijo, que es lo correcto, se ha insistido en que si teníamos que hacernos cristianos. Yo hablo relativo al tema de la religión cristiana. Las demás religiones han cometido el mismo error. En lugar de desarrollar la conciencia crística, que es el alma en manifestación, el segundo aspecto de la divinidad, han preferido convertir acólitos. ¿Por qué? Porque han transformado el mensaje divino en una ideología de obligado cumplimiento. Y como tenemos una mente, también tenemos un plexo solar. Un plexo solar que es guerrero, en plan ariano, y nos gusta imponer las ideologías y nos gusta obligar a la gente a comulgar con ruedas de molino, ¿verdad? Pues el Agni Yoga está en contra de todo eso. ¿Empezamos la sesión de hoy? Su misión es reflejar luz recibida de la manera más conveniente y asequible a las gentes, demostrando una radiación espiritual y una sabiduría viviente que había perdido su fragancia al pasar por las interpretaciones dogmáticas de los textos contenidos en los libros sagrados en cualquier religión organizada del mundo. ¿De quién es misión hacer este trabajo? En este caso sería de aquellas personas, de aquellos discípulos que han recibido una chispa de luz y lo que se trata es reflejar la luz. Pero hay una forma muy clara y una parábola atribuida al Nazareno, pero tampoco es exclusiva de ellos, de los cristianos, es muy antigua, viene de la Atlántida, de que la mejor manera de explicar una gran verdad es la vivencia de esa verdad. El Buda es el iluminado, no porque alcanzara la octava iniciación de la iluminación, que sí, pero lo que pudo ver la humanidad en su momento, como le pasó al Nazareno, es que él era la verdad que pregonaba andante. Es decir, que no había diferencia entre lo que él hacía y el arquetipo que expresaba y lo que iba hablando. Es decir, él consiguió vivenciarlo. El Nazareno 3/4 de lo mismo. Pero ¿y en el mundo civil? En el mundo de los grupos así en los que nos movemos de meditación, de filosofía esotérica, de investigación del Agni Yoga, ¿qué distancia hay entre lo que se pretende transmitir y lo que realmente se transmite? O mejor dicho, entre la enseñanza de Vicente, el arquetipo que él vivenció como un gran iniciado que era, y los que estamos en el camino del aprendizaje. Venga, los que lo conociste, venga, tú lo conociste. Te causó muy buena impresión. Yo tenía problemas con el Vicente. Para captar su información. Sí, la personalidad. Sí, era una personalidad muy fuerte. Primer rayo. Y a veces me cohibía mucho. Y él se reía cantidad. Claro, lo sabía. Yo Lo sabía. Sí, lo hacía adrede, sí. Se reía, me daba una palmadita y dice, no te preocupes, que todo viene. Sí, a otra amiga nuestra también se lo hizo varias veces. ¿A quién? A Erika también se lo hizo varias veces esto.
Claro, se presentaba así, la otra, uy, no, hay que saberlo ver esto. ¿Qué creíais? ¿Que el nazareno o el Buda estaban todo el día en solemne meditación? No, ¿Creéis era eso? una bromista. Los dos eran así. Si no tienen alegría, a mí, ¿qué sabiduría me van a vender? ¿Qué sabiduría nos van a vender si la confianza se demuestra cómo? Con alegría. ¿No conocéis gente temerosa que nunca ríe? ¿Siempre está atormentada? Siempre está atormentada por algún tema. ¿A que nunca ríe? Porque no tiene confianza interna. Cuando uno tiene confianza interna, independientemente del nivel de conciencia que tenga, eso es secundario, pero la risa es una confianza en la vida, en la manifestación, en el karma. Acordaos del libro El nombre de la rosa, que se toca el tema ese. Lo hemos dicho aquí varias veces. Un supuesto tratado de Aristóteles sobre la risa. Y el miedo que daba en el Vaticano y en aquel monasterio, que bueno, la noche de los tiempos aquello, las cavernas de la conciencia, la hidra de Lerna, aquello sí que era una verdadera hidra de Lerna, aquella historia. Y el problema que había de que si ese libro salía a la luz, la gente perdería el miedo. Y si la gente pierde el miedo es confiada y no es manipulable. Aquí está la historia. Cuanto más miedo, más manipulación, menos conciencia manifestada. Así hemos ido toda la era de Piscis. Continúa demostrando una radiación espiritual y una sabiduría viviente que había perdido su fragancia al pasar por las interpretaciones dogmáticas de los textos contenidos en los libros sagrados de cualquier religión. ¿No es mejor coger el Corán, coger el Nuevo Testamento o el libro de los estos, ¿cómo se llaman? De las bienaventuranzas o los, ¿cómo se llaman esto? Del Antiguo Testamento, que es tan maravilloso, los Salmos, y hacerte tu propia interpretación con todos los errores que puedas cometer, que coger la interpretación de otro, de un rabino, de un sacerdote, por muy sabio que sea, eso no es nuestro. Tenemos el derecho a establecer analogías, correspondencias, tenemos el derecho a interpretarlo. ¿Quién se equivoca cuando interpretamos? Nosotros. ¿Sabéis el karma que hemos contraído por seguir las teorías de los demás y los puntos de vista de los demás? ¿Nos podemos imaginar por un momento el karma que ha cogido la humanidad en Europa siguiendo los dogmas de fe del Vaticano? Cuando se les metió en la cabeza decir que los judíos eran poco menos que no sé qué. ¿No os acordáis de una tradición? Éramos muy pequeños, igual algunos se acuerdan de los pueblos, que el Jueves Santo o el Viernes Santo se picoteaba el suelo de la iglesia matando judíos. Yo eso me acuerdo con 8 años. Sí. Eso es de la Semana Santa, no sé si el Jueves Santo o el Viernes Santo o el Sábado Santo. Yo sé que se daban zapatazos en el suelo porque era el tema. ¿Sabéis el error que se ha cometido con eso? Y quien dice eso, el trato que dio a la mujer, basándose en unas supuestas cartas de interpretación misógina de San Pablo. ¿Sabéis el daño que se ha hecho? ¿Sabéis por qué se ha hecho daño? Porque se ha seguido una tradición, nos hemos encadenado a ella, pero no hemos desarrollado el aspecto conciencia, que es ver qué hay detrás de la letra muerta. Y digo la letra muerta porque la letra de todos los tratados esotéricos del mundo está muerta, lo sabéis esto, ¿no? ¿Quién le da vida? Cuando interactuamos con el mensaje, lo ponemos en movimiento y vemos el resultado del mensaje como transmutando la personalidad. Si el cristianismo, el islam, el judaísmo, la religión o el hinduismo o la religión que sea no te transforma y te da seguridad en ti mismo y te da alegría, ¿a dónde te está llevando esa sabiduría? Esa religión, ¿a dónde te lleva? Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Dios es el mismo en todas partes. La forma de venerarlo, de acercarnos a Él es diferente, pero en esencia es el mismo. Cuando yo conozca mi esencia, conoceré la esencia de vosotros, ¿verdad que sí? De todos. Por lo tanto, que me daré cuenta que los seres humanos somos iguales. Aquí nos está hablando del mito, el famoso oráculo de Delfos, en Olimpia. Decía, hombre, conócete a ti mismo como uno con lo inmanifestado o así. Imperecedero, exactamente. Como uno con el todo. ¿Hay que dudar de esto? ¿Hay que tener ciertas dudas? ¿De qué? ¿De los mensajes? ¿De todo esto? Los mensajes, si no se ponen en práctica, la frase socorridísima del cristianismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una maravilla, ¿eh? Yo no sé si la veis.
os habéis tomado tanta paciencia de analizar lo que se quiere decir ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que eso es mucho más importante, porque lo que estaríamos haciendo si conseguimos meditar, reflexionar con el tiempo y descubrir el secreto que hay detrás de la expresión del aforismo ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos que eliminar el karma, el mío y en el del grupo donde esté, la familia, el trabajo, las amistades. Por eso hay tan pocos iluminados en la tierra, porque eso es un trabajo de reconversión de la personalidad. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, el tema de Hércules en el signo de Escorpio, la hidra se convierte en un águila imperial, voladora, un alma liberada. ¿Sabéis el poder que tiene el amor? El amor lo puede todo, todo. Y el futuro iniciado tiene que aprender a trabajar con la parte oscura, que la lleva dentro. No es que los magos negros me estén haciendo daño, no, es que el mago negro soy yo. Claro, es más fácil echar la culpa al otro que reconocer que dentro de mí, en mi plexo solar, tengo una batería de paruquería, un pozo negro, que francamente huele a 500 millas. Pero prefiero no verlo y continuar, ¿cómo? Alimentándolo. Por lo tanto, imaginaos que cada vez hubiera más almas manifestadas, encarnadas, que pudieran llegar a esa comprensión del arquetipo divino. La ciudad sería una maravilla. Yo siempre os digo, además es un estudio de un científico francés, no sé si es un sociólogo o qué, lo leí en la Contra de la Vanguardia hace un par de años. Si en una ciudad hubiera un grupo que estuviera apostado al bien, el lenguaje nuestro sería gente que meditara y mantuviera la conciencia firme en esa ciudad, pero podría tener 15 o 20 millones de habitantes, no habría delincuencia ni nada. Porque ese grupo, por pequeño que fuera, ejercía una influencia benéfica total. Nos parece alarmante, ¿verdad? Sorprendente. Pues es cierto. Porque hay una cosa que no olvidemos. Al mal no se le combate con más policía en la calle. Eso de que los jóvenes salen delincuentes, bueno, hay un karma, es verdad. Pero si tú no pones las condiciones que son amor básicamente a través de la educación, asistencia social y básicamente confianza, dar confianza, que en el fondo es transmitir amor, tú no consigues eliminar esa parte oscura. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? ¿Sí? Sí, estoy en otra, ¿no? Sí. Hay que aceptar noble y sinceramente que quien posea la verdad la expondrá naturalmente y sin reservas en cada una de sus vivencias cotidianas y que sólo aquel que no la posea deberá refugiarse constantemente en los textos de las Escrituras con el peligro que supone el interpretarlos inadecuadamente. ¿En qué fase estamos? ¿Recurrimos a los libros porque no nos acordamos de lo que quiere decir el arquetipo? No olvidemos que los libros, por muy sagrados que sean, o se dice que sean, son interpretaciones del arquetipo, ¿eh? Es preferible que entendamos por nuestra propia cuenta lo que significa el Padre, el Espíritu o mónada, el Hijo, la conciencia o alma y el Espíritu Santo, la forma, la mente. Es preferible que por nosotros mismos lo hagamos que no que nos lo den hecho, ¿eh? Si nos lo han hecho, nos anulan. Dime, Jesús. No, que lo que a mí me ha parecido siempre de que las verdades elevadas son imposibles transmitirlas en palabras. Entonces, por lo vives, lo puedes llegar a intuir, pero es que no comunicar. Claro, hay que transmitirlas con alegría, porque vamos a ver, ¿cómo nos ha entrado la filosofía esta religiosa en todo el mundo? Digo en todo el mundo porque si no tengo la memoria no me falla, en todo el mundo se ha recurrido a la violencia propia de Marte, del plexo solar, para imponer un dogma de fe. A ver, vemos en el Islam lo que pasa, pero el cristianismo no puede dar otro ejemplo mejor, ¿eh? No puede criticarlo porque lo ha vivido. El judaísmo ha hecho lo mismo, y así sucesivamente. Todas han recurrido ¿a qué? Al arma arrojadiza del dogma y de la imposición de un punto de vista. Con lo cual, evidentemente, hemos condenado a generaciones y generaciones, nosotros hemos pasado por ese periodo a refugiarnos en la interpretación de los textos o seguir fil per randa, es decir, al pie de la letra, lo que el rabino, el interpretador, el sacerdote nos facilitaba.
Llegar a esta fase en que uno conoce la verdad y se desliga del conocimiento concreto que viene en los libros, supone un hito en la evolución humana muy importante. Ojalá hubiera más almas que se liberan de la atracción natural de la mente concreta y del enganche a un texto sagrado. ¿No conocéis gente que está todo el día repitiendo lo mismo que dice un libro sagrado? Incluso dentro de nuestra rama, nuestra filosofía esotérica, teosofía, hay gente que siempre recurre a la coletilla, que si lo dijo Confucio, que si lo dijo no sé qué. Mira, digo Confucio. Conocéis el tema de Confucio, ¿no? Él tenía, me parece que eran 33 aforismos o algo así, ¿no? O 30 y tantos en los libros. Es recomendable que leamos a Confucio de vez en cuando y a Lao Tse, a los orientales, sobre todo de ese periodo que me parece que se llama periodo axial, ¿no? Que es Buda, estos grandes sabios, Platón, todos los de Grecia, todos los 7 sabios de Grecia, el cristianismo, y me parece que llegó hasta Plotino, por ahí, hasta los neoplatónicos. Va desde el 400, cerca de 1000 años dura el periodo, y comprende una corriente filosófica, Pitágoras incluido, que ha dado a la humanidad posiblemente a nivel filosófico lo más grande, desde Oriente hasta Occidente, y francamente es para tener en cuenta. Pues Confucio decía, a ver, hay 3 modos de alcanzar la sabiduría. Por la experiencia, no, por la reflexión. ¿Qué es por la reflexión? ¿Qué es? Pues discriminar. Por el método socrático. Vale. Por la imitación. Imitación. ¿Se puede alcanzar la sabiduría por la imitación? Vamos a dejarlo en el aire. Y por la experiencia. ¿Cuál es el más certero? El de picar piedra, ¿no? Es adaptar toda tu forma de expresión a una energía que te está entrando nueva, fruto del trabajo de ir separando y construyendo algo nuevo. ¿Se parece algo a la reflexión? Sí, pero está la puesta en práctica. La imitación, Jesús querría decir vivir como si, ¿verdad? Sí, pero si no movilizamos nada, tal vez sería como la imaginación, sería imaginación. Es que imaginar no es lo mismo que visualizar, ¿eh? Si imaginamos, trabajamos a nivel astral. Si visualizamos es a nivel mental. Lo que pasa es que lo que recurrimos siempre en primera instancia es a la imaginación. De ahí que le llamemos imaginación creadora. Pero no construimos si no hay una mente detrás que pueda construir. Entonces nos quedamos con el camino de picar piedra, ¿no? Es que no hay otro. Entonces también reconocemos que tenemos el problema añadido de que hemos de acercarnos a la verdad, porque si no seremos esclavos de la voluntad espiritual de los demás. Seguiremos como papagayos, como loritos, la verdad que otro ha captado, pero no es nuestra verdad. Y digo no es nuestra verdad porque a nosotros no nos va a transmutar, nos va a embrutecer esotéricamente hablando. Si repetimos cada día el Padre Nuestro y no entendemos lo que significa, ni hemos manifestado el arquetipo del Padre Nuestro o de la gran invocación, nos estamos cristalizando. Por eso, en lugar de recitar o el Padre Nuestro, la gran invocación, sepamos muy bien lo que hacemos y muy especialmente manifestemos el arquetipo de la gran invocación, por ejemplo, luz, amor y voluntad al bien en nuestra propia vida, a través de nuestra personalidad. Si no lo somos, si no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? A ver. Esto es como ir a misa, mucho me santiguo, mucho comulgo, mucho corto cabezas a la ida de Lerna, y cuando salgo del templo, resulta que si corté 3 cabezas, ¿qué tengo más? Empiezo a criticar, empiezo a no sé qué, ¿verdad que sí? Esa obsesión de los feligreses, seguidores de todas las religiones del mundo, por preocuparse de la vida de los que no van al templo en un día, es común a todas las religiones, fruto del 6º rayo. Es común a todos. En todas partes pasa lo mismo. Al que no va se le critica. ¿Pero por qué? Se supone que la gente que va al templo está en paz, ¿no? ¿O va a buscar la paz al templo? Pues si va a buscar la paz tiene un pequeño problema. La paz la tiene que buscar en su casa. Y salir a la calle con la paz. ¿Y no ir al templo con los problemas? ¿Sí o no? Ya, tendría que ser así, pero no lo es. ¿No habéis entrado en una misa grande de casamientos, de comuniones, que la gente va con el plexo abierto y si eres un poco sensible sales de allí mareado, malísimo?
¿Qué indica? Que por mucho que el sacerdote invoque, la gente que está allí, ¿qué está haciendo? Se lo tira por tierra, se lo el paripé, exactamente, el paripé. El sí. Pero yo creo que aún más grave que esto es aquel que se pone a pregonar, ¿no? A decir lo que hay que hacer. Y no predica con el ejemplo. Y si te das la vuelta y está haciendo precisamente todo lo contrario. Todavía más grave. Eso se llama sepulcro blanqueado o fariseo. Esos eran los fariseos, que estaban todo el día con el golpe de pecho. Pero si es que el fariseísmo es eso, la hipocresía, nada más. Es decir, es todo lo contrario a lo que digo. Es decir, voy a cortar una cabeza a la hidra porque he cambiado y resulta que es mentira, lo digo para quedar bien. A ver, eso no funciona ya, o no debería de funcionar. ¿Continúo? Su misión es reflejar la luz recibida de la manera más conveniente y asequible a las gentes, demostrando una radiación espiritual, una sabiduría viviente que había perdido su fragancia al pasar por las interpretaciones dogmáticas de los textos contenidos. Esto ya está. Entonces esto no va. A ver. No hemos leído eso. No, ahora, a esto. Digo, caramba, esto ha funcionado mal. Perdón. Estamos en una síntesis de unidad. Vamos para adelante. A ver qué nos dice Vicente. ¿Qué es técnicamente hablando la unidad? Tranquilos que quedan muchos más capítulos, ¿eh? El libro es pequeño, pero cuando la referimos, tal como es de rigor, a la relación entre el hombre y la divinidad. Entendemos la unidad como la relación, el vínculo, el camino, por eso la religión sale a colación aquí, el camino que une al ser humano individualizado con el Creador. ¿Eso le llamamos unidad? Pero esa unidad, ¿cuándo será real? Cuando expresemos ese arquetipo en la vida diaria. ¿En qué grado podemos expresarlos en estos momentos, el arquetipo de la unidad? ¿Queda mucha piedra por picar? Mucha, ¿verdad? En el día a día se ve que la hidra pierde cabezas, pero de vez en cuando aparece una gordísima. Y encima votada por el pueblo. Es decir, algo. El camino está hecho, el camino está ya prefijado por el Creador, es decir, lanza un cable, el cable lo hemos cogido, el cable fue lanzado por el propio Nazareno, por Shambhala, y fue el Nazareno, el Cristo, el que realmente lo arraigó a la tierra en la famosa meditación de Getsemaní, ese periodo de silencio previo a todo lo que sucedió después, a la ceremonia iniciática. Dice Vicente, yo diría que es la incorporación del fragmento humano perdido en la inmensidad del tiempo. ¿Os acordáis de aquella vasija, el primer capítulo, que se había roto, que era la conciencia humana, que no tenía conciencia, entre comillas, de que pertenecía a un gran grupo? Pues como humanidad, como arquetipo, dice, yo diría que es la incorporación del fragmento humano perdido en la inmensidad del tiempo, dentro de la gran vasija divina de la cual formaba parte. Como reino humano tenemos otro reino paralelo, son nuestros hermanos, que Vicente trató muy bien, el reino angélico. Pero para llegar a comprender el reino angélico, deberíamos tener en cuenta que nos debemos manifestar primero como almas. Debemos ser conscientes del Maestro en el corazón, es decir, que el alma rige en el chakra cardíaco, aquí entre los omóplatos, rige cualquier actividad mía. Eso implica que tenemos un antakarana construido con el plano búdico, del subplano búdico, del plano físico cósmico, tenemos cierto grado de intuición y hemos contactado con el gran arquetipo del amor, o razón pura. Entonces estamos en condiciones de pensar con el corazón y amar con la mente. La gran verdad, una de sus grandes aportaciones a la tradición esotérica ha sido esta afirmación del Agni Yoga. Es ni más ni menos amar con la mente, una mente iluminada, pero pensar con el corazón, porque el corazón, el chakra cardíaco, nos habla de intuición, a través de Antakarana, intuición del plano búdico. Y si el arquetipo del amor lo tenemos claro, ese arquetipo se le llama razón pura. Cuando os acordáis del libro este tocho de 1000 páginas de Immanuel Kant, que se pone como ejemplo de la voluntad, la crítica de la razón pura. Es mente concreta, no sé si lo habréis leído.
Pero bueno, yo no he pasado de la página 20, me parece. No, porque no. Si contactamos con ese arquetipo, inevitablemente lo vamos a manifestar. Y si lo manifestamos, lo que estamos viendo es un mundo nuevo y una nueva realidad de conciencia, por lo cual el famoso mito de la caverna tendremos que vivenciarlo. Y no va a haber peor drama durante un tiempo que vivir el mito de la caverna. Es decir, estar fuera, haber estado dentro, salir fuera y decir, caramba, pero si hay un mundo distinto, fuera del borreguilismo del dogma de fe y del miedo, hay un mundo diferente. ¿Sabéis lo que cuesta a ser diferente en este mundo? ¿Qué se hace con las personas que son diferentes filosóficamente hablando? ¿Qué se ha hecho? No más falta. A la hoguera. No más falta ser filosófico. A la hoguera. Pensar diferente. De ser diferente. Basta el color. Hasta el color de la piel también, sí. También. Sí, ¿no? Somos muy especiales los humanos. Dice, esta idea la hemos expuesto ya en páginas anteriores, pero resulta tan gráfica que no he resistido, dice Vicente, el deseo de repetirla. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos conscientes de que formamos parte de esta gran vasija? De la humanidad. A ratos se nos olvida. Hay momentos que sí, momentos que no. Cuando recuperamos el resorte de la mente concreta, que nos habla de seguridad, nos habla de un pasado glorioso que es mentira y nos dice que el futuro va a ser maravilloso cuando el presente es una porquería. ¿A que sí? ¿A que es así, A ver, yo he conocido gente que ha vivido en el reino de Jauja, porque yo vivía tan bien así y francamente, bueno, no sé. Cada uno se inventa lo que quiere. De todas formas, se tiene que idealizar el pasado. Claro. La nostalgia es un grandísimo error, Un grandísimo error. ¿Habéis tenido la santa paciencia de escuchar boleros, rancheras, o el cantejondo, o las No, lo digo, hay que hacerlo, no, dejadme que lo estamos en Escorpio. Lo digo porque hay un tema, los humanos, que olvidamos. El plexo solar, para la gran mayoría de los humanos de la Tierra, constituye el alma animal, la alma más humana. Y de hecho hay escuelas esotéricas que hablan como primera alma el plexo solar. ¿Por qué? Porque es una puerta al astral. Es la jerarquía blanca, la hermandad blanca, no lo considera factible ya eso. Eso fue siglo XIX y atrás. Ya no toca. Ya somos cada vez más arianos, más mentales y hay que trabajar los chakras superiores. Hay que saltar el diafragma. Pero pensad una cosa. Hacer un inciso. Los trovadores en la Edad Media que cantaban al amor, en realidad estaban cantando al alma, no estaban cantando el amor idílico, el alma idílica. Mira, se celebran los 700, 800 años de Ramón Llull. Él tiene un libro, El amigo y el amado, que es el alma. Es un diálogo con el alma. Existe ese libro. Por tanto, no fue el primero, no fueron los primeros que tocaron el tema. Pero si cogéis esas canciones que os he dicho, pero hay que escucharlas con tranquilidad. ¿Habéis visto la cantidad de plexo que hay, de sufrimiento y de un idealizado pasado? Esos amores rasgadores que en el fondo era mentira. ¿Y cómo acabaron? Con un adiós. Resulta que las canciones acaban en una supuesta tragedia, pero es matando una hidra de Lerna, el olvido. Incluso algunos reivindicando el odio antes que la indiferencia. Es decir, estos sudamericanos lo han tocado, sobre todo los mexicanos. A ver, yo he estado varias veces por allí y tuve la oportunidad en México la primera vez que el grupo pagó a un de estos de mariachis en la Plaza Garibaldi y estuvimos un tiempo allí. Mira, aquello es para verlo, El plexo que hay allí es para verlo, Y es que es una experiencia que es como si os metéis en Lisboa o en un sótano de fados o en Andalucía un tablao flamenco cuando empieza el cantejondo a funcionar. Lo digo porque no nos damos cuenta de que esas emociones tienen el problema. Idealizan un pasado, una relación maravillosa que ya no fue. Pero todos los boleros tocan la misma, las rancheras lo mismo, los fados lo mismo. Y ciertos cantantes tienen predilección por tocar esa fibra. Se dice, es que es muy comercial, es que es humana. Pero entendamos que esa parte del plexo impide que desarrollemos la parte que corresponde al corazón, no nos engañemos. Y no confundamos ese supuesto amor que tuvimos o lo que fuera,
idealizado de antemano por una experiencia tipo Agni Yoga o corazón, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? No confundamos al plexo solar con el verdadero corazón, ¿eh? Ahora, si por corazón entiendo mundo de deseos, estamos hablando del plexo, no del verdadero corazón, que no tiene nada que ver con el deseo. Fue maravillosa porque se acabó. Se acabó. Y todas acaban lo mismo. Todas acaban lo mismo. Todas. Y hay verdaderos dramas y verdaderos tratados filosóficos en 3 minutos. Historias de mujeres o de hombres que estaban de lo más tirado en el alcohol y otras que estaban en el sexo, la prostitución. Y dices, pero ¿cómo es posible que con la represión que había colaran estas cosas? Pues sí, la hipocresía de que hemos hablado siempre. La gente se evadía con esos temas. Y ojo, porque esos temas, como las novelas, algunas, hacen que la gente que se evada, ¿verdad?, sueñe. Y por otro lado, ¿qué consiguen? Que no viva el presente. Pero también se identifica, ¿eh? Claro que se identifica la gente. Ahora no se identifica si son Mira, su vida. ¿cuánta gente no se ha identificado con la ranchera El Rey, de José Alfredo Jiménez? A ver, lo digo. ¿Cuántos conocéis El Rey? Sigo siendo el rey. Una piedra en el camino. Hay un contenido esotérico en la letra y estaba hecha, cantada por un hombre que tocó el infierno, ¿eh? Tocó el infierno porque, si conocéis algo de la vida de este hombre, fue muy dura, básicamente por esto. Y por muchas más cosas. Y francamente, ¿por qué llega a esa manifestación de conciencia interpretando una canción? Porque ha vivido la experiencia de la hiedra de Lerna. ¿Por qué creéis que los grandes boleros, cuando han transmitido esa energía, por qué lo han hecho? Han vivido la prueba de Escorpio. La renuncia, amores locos, es decir, a enganches locos, absurdos, pero han conseguido manifestar un punto. Y ese punto de conciencia, de reconocer que aquello se fue, y gracias que se fue, a pesar de que la canción suene a lamento, en el fondo indica renuncia. Fijaos la experiencia tan interesante que nos transmite. Si queremos, todo lo que nos rodea en el día a día está lleno de contenido esotérico. Si queremos, ¿eh? Desde entrar en un autobús y ver cómo están los asientos, el parabrisas y todo tiene interpretación esotérica. Sí, pero yo esto lo viví un tiempo que sabía interpretar los sueños y me di cuenta que la vida real la podías analizar igual que un sueño. Claro, igual. Pero claro, llega un momento que tienes que cortar tanto los sueños como la interpretación del día a día porque te volverías loca. No, hay que vivir en el presente, hay que olvidarse, nada más. Llega un momento que es mucha información. No, pero es que la información es como el que quiere elaborar un mural y necesita hacer una composición y necesita un collage y necesita muchos elementos. Cuando lo ha hecho se olvida, reúne el material, lo pone en práctica, lo desecha, lo que no utiliza y se acabó. Bueno, pero ahora es... Ya. No, bajar al infierno no es recomendable, ¿eh? Estirarse en el diván y que te vayan sacando la porquería, yo personalmente prefiero que sea uno mismo, que tenga el santísimo valor de hacer un silencio y observar qué sucede a su alrededor y muy especialmente dentro, sin obsesionarse y no alargarlo más de 5 minutos. Y poco a poco... Pero si tú eres capaz decides interpretar los mensajes que tienes a tu alrededor, es un constante recibir mensajes. Ya, Claro. pero hay que estar firme y solamente escuchar al alma. Pero eso es duro. Bueno, es cuestión de esforzarse. ¿Continúo? Sí. Os he puesto este ejemplo porque estamos en Escorpio. Y Escorpio hay que solucionarlo cuanto antes, ¿eh? El tema de las emociones y de los malos rollos, porque si no, el cardíaco no se abre, ¿eh? ¿Sí? Lo que seguramente merecerá una idea nueva o un nuevo y más incluyente símbolo es cómo y de qué manera el fragmento ha llegado a reconstruirse dentro de la absoluta medida de la creación divina. Lo cual quiere significar que deberemos abordar el tema singularmente místico de sendero o referirnos científicamente a las leyes de evolución. Todos hablamos del sendero, el camino, de ahí las canciones estas de My Way de Frank Sinatra, era de un francés, que Polanca, etcétera, etcétera. ¿Qué dices? O si no, no reniego nada, yo era de la francesa. Otra que también tocó el infierno. También tocó el infierno, pero bien. Curiosamente le gusta mucho al Papa actual, los temas de Edith Piaf. Es que las letras son demoledoras.
demoledoras. Porque fijaos la conclusión, ¿y qué? Me equivoqué, pero ¿qué pasó? ¿Pero de qué significa a los 50 años renunciar a tu pasado? ¿Sabéis cuál es la mejor renuncia al pasado? Olvidarse de él. Vivir el presente. ¿Cuántas veces no hemos querido borrar el disco duro de nuestra memoria? Es importante tocar esto porque si no, el cardíaco no se abre. Los humanos no volamos como almas porque estamos atados al pasado. Es escorpio puro el que nos domina. Es la gran iniciación de la humanidad, es esta, las aguas. El pasado nos molesta, ¿sabéis por qué? Porque no somos capaces de vivir el presente. ¿Cuántas veces salimos por la mañana de casa? ¿Tenemos la tendencia de analizar los pensamientos que tenemos durante el día? Sí. Pues hay un porcentaje muy elevado que nos dice cómo fue nuestra infancia. Parece mentira, pero se sabe que la gente tiene tendencia a acordarse en el día a día, fracciones de segundo, de lo bien que nos fue. Generalmente nos acordamos de lo mal que nos fue. No sé por qué. Bueno, depende. Es cuestión de supervivencia. El animal se acuerda de lo malo para no repetirlo. Si pasa por un sitio y le ha atacado un león, se la acordará. Nos acordamos precisamente porque nuestra conciencia no tiene la capacidad de irradiar. Si estuviera anclada en el presente, ni en el ayer ni en el mañana, no tendríamos esa respuesta. Él lo intentó transmitir. Es muy complicado, muy complicado. Vivir el presente. Vivir el presente y olvidarte del pasado que pierdes No, información. no olvidarte. La energía que le dedicas a vivir el presente hace que el pasado, el disco duro, se vaya poco a poco silenciando. Imaginaos un disco magnético que va girando. Llega un momento que el disco no girará. Ahora, el día que tenga, por las razones que sea, buscar esa información está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Lo que no puede ser es que tengamos en la memoria RAM lo que me sucedió cuando tenía 10 años, 15, 20, la primera mujer, el tercer hijo, no sé qué, el trabajo. Eso es una ancla enganchada y la nave no se puede mover, estamos anclados. Por eso estamos petrificados, porque el pasado nos domina. Él lo que intentó transmitir directamente aquí y en otras partes de España, sus 400 y pico conferencias y sus 12 libros, es precisamente que el pasado nos tenía cristalizados y si queremos vivir la experiencia del corazón o del Agni Yoga nos debemos olvidar del pasado. Y claro, el pasado está ligado a este mundo emocional, oscuro, a veces idealizado, pero todo el mundo tenemos una parte oscura y no es tan bonita como nos gustaría, ¿eh? No lo es. Y se dice que si la viéramos a nivel clarividente saldríamos horrorizados. Por eso que se ha puesto siempre con tentáculos, etcétera, etcétera. Hombre, acordaos del mito de la Gorgona, aquella señora que tenía serpientes en música. Quiere decir que tenía unas ideas, unos pensamientos malísimos. ¿Os imagináis por un momento que nos quitaran un velo y viéramos en las cabezas culebras y cosas por el estilo? Por lo tanto, no nos queda más remedio que continuar trabajando. Pero una pregunta, el problema no es el pasado consciente. El problema es el pasado inconsciente. El pasado. Bueno, yo creo que muchos, o al menos yo no voy trayendo. El pasado inconsciente, aquello que es pasado, pero que no sabemos de dónde viene exactamente, pero reconocemos que es pasado, porque la vibración nuestra ya está superando esa etapa. La receta es la misma, más vivencia del presente, pero consciente, pero no hacerlo para olvidarme del pasado, sino que la energía, mi conciencia está abocada ahora a lo que estamos haciendo aquí y cuando llegue a mi casa pues ya veremos, pero he de estar consciente. Si no estoy consciente lo que hago es que le doy entrada a la parte del pasado o al del futuro, que está en escapatoria, son escapismos, todo por no vivir lo que me toca vivir. Si queremos conocer el presente el futuro de una persona, viendo el presente ya lo sabemos. Y si queremos conocer el pasado, viendo el presente también lo sabemos. Porque allá donde nos va... mira, hay un aforismo en esoterismo que dice lo siguiente. El presente me habla completamente del pasado. Y el futuro depende de vivir con conciencia el presente. Con lo cual, lo que el Buda nos dijo era, si queremos acabar con la rueda de Samsara, en lugar de vivir en la periferia, vivir en el centro,
o al revés, en vez de que era el tema del nirvana, hemos de entender que si estamos conscientes de lo que estamos haciendo, evidentemente la vibración que emitiremos será distinta. No quiere decir que no nos equivoquemos, ojo, nos podemos equivocar, pero ya seremos un poco más conscientes, veremos con mejor claridad todo aquello que nos está aconteciendo. Ahora, no olvidemos que porque cambiemos de pensamiento en una encarnación, se nos solucionan los problemas, no es así, son muchísimas encarnaciones. Si necesitamos periodos de 7 años para cambiar, cada 7 años cambian las células de nuestro organismo, ¿verdad? El tibetano recomendaba un periodo de meditación de 7 a 14 años para cambiar la estructura interna de la personalidad, el vehículo etérico, el emocional y el mental concreto. 14 años meditando cada día. Para hacerte sensible al reino débico, al reino vegetal, 7 años como mínimo de vegetariano. Eso está en Fuego Cósmico y en Cartas o Meditación Ocultista. 7 años de vivencia estricta del presente. Se dice 7 años porque es un periodo entre que me lo planteo y lo consigo, No quiere decir que sean 7 años como los conocemos, pero es que luego tiene que haber un periodo de 7 encarnaciones encaminado para que realmente nos presentemos de una manera clara a una gran iniciación. Y 7 encarnaciones consecutivas en el sendero de forma clara, bueno, el tiempo lo dirá. ¿Veis lo difícil que es imponer un nuevo ritmo a la personalidad por parte del alma? El alma es el primer maestro, y voy a decir el único. Cuando aparezca el otro, el alma como tal ya no tendrá la misma expresión que tiene ahora. Pero eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, ¿de qué nos habla esto? Deberemos abordar el tema singularmente místico del sendero o referirnos científicamente a las leyes de la evolución. Debemos abordar el tema místico del sendero o referirnos de forma científica, de forma mental, concreta, pero con claridad, tal como son apreciados desde el ángulo del observador inteligente en la vida del universo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nos quitemos el misticismo de la cabeza. ¿Sí o no? Yo os he dicho antes el ejemplo de los 7, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué decimos? Soy un discípulo. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Muchas veces, ¿verdad? Y con ello, ¿qué estoy demostrando? A ver, si soy un discípulo, es decir, pongamos el caso que estoy hablando aquí, debo tener la personalidad integrada. No puede haber resquicio entre mi pensamiento, mi emoción ni mi acción. El alma la debo de manifestar un poco, si no, no tendría la personalidad integrada. Debe conocer la energía que me cualifica, porque la estoy expresando. Por lo tanto, tengo un conocimiento científico de aquello que digo que soy, que afirmo. No es lo mismo de decir, bueno, sí, somos discípulos todos, nos amamos mucho. Ojo, ¿cómo se demuestra el amor en el grupo? Cuando se han establecido vínculos de conciencia a conciencia, no de plexo a plexo. No es lo mismo ser amigos, como lo entiende la humanidad, que ser hermanos espirituales. A ver, esto nos lleva a otro tema. La familia biológica o la familia karmática y la familia espiritual, ¿qué diferencia hay? Las dos las hemos escogido, Lo que pasa es que una me la dieron. Mira por dónde, me metieron en un cuerpo, porque era así, y cuando yo me di cuenta tengo 20 años o 15 años y digo, pero bueno, ¿aquí qué hago? O a lo mejor tengo 5 años y digo a mi madre que me quiero ir a casa. Y tu madre te puede decir, no, hija mía, tu casa es esta. Hay niños cada vez que dicen esto, y no es ninguna anomalía, es percibir en un momento determinado pues que esto no te llena. ¿De acuerdo? Pasa el tiempo, lo sigo manifestando. No es lo mismo conocer el proceso de forma detallada, saber cómo funciona, que no tragarse la idea del aspecto místico del sendero, metiendo en ese cajón desastre todo lo que nos gusta. Y todo no vale. A ver, ¿por qué le llamamos karma a todo aquello que no entendemos? Bueno, por ponerle una etiqueta. Pues es una percepción demasiado mística y poco científica. Todo está sujeto a una ley oculta. El sol no es un capricho que esté ahí iluminándonos. El alma no es un capricho que nos esté iluminando. Y mi personalidad no es un capricho, ni la vuestra,
que nos esté haciendo la puñeta. No podemos decir que la parte oscura del plexo nos está fastidiando porque como almas estamos viviendo esa experiencia de dualidad máxima. A ver, han habido grandes arquetipos de lo que significa el problema escorpiniano. Rasputín, por ejemplo, uno de ellos. Y otros muchísimos, pero vamos a sintetizarlo en este. Estos seguían una tradición, un grupo que formaron dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, que resulta que cuanto más pecaban, se arrepentían más y decían, que es un sofisma total, y decían que con ello el arrepentimiento les ganaba la confianza divina, no sé qué historia, más o menos, simplificando mucho. A ver, eso es de recibo. Eso es de recibo. Hay que emborracharse 10 veces para conocer el trasfondo. Pregunto, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No toca eso ya, ¿no? ¿Por qué cometemos este error? ¿Por qué? Porque todavía el famoso sendero no es ninguna realidad, es una boquilla nada más. Está bien decir que estamos en el sendero, está bien que nos encaminamos a la jerarquía, incluso está muy bien decir que tenemos un maestro. ¿Tenemos un maestro que es nuestro acaso? No lo es, de ninguna manera. Hemos identificado lo posesivo con nuestros padres y nuestros hermanos. Y resulta que padre tenemos uno, el Espíritu, Dios. Y hermanos tenemos a toda la humanidad. Y por extensión al reino animal, vegetal y mineral. Tenemos a toda la humanidad. ¿Cuántos decimos que nuestros hermanos son los pájaros? Bueno, Francisco de Asís ya. O hermano sol o hermana luna, porque fijaos, hermano sol, hermano alma, conciencia, Dios, hermano luna, hermano materia. Es decir, que como futuro Kutumi, Pitágoras, en las anteriores encarnaciones, sabía muy bien lo que decía. Lo importante es saber que todos aquellos que repiten esos cánticos, esas plegarias, afirman eso, sepan lo que están diciendo. A pesar de que Vicente huía de los tecnicismos esotéricos que el tibetano planteó, en el fondo el lenguaje suyo es completamente del tibetano, totalmente de la escuela arcana, totalmente. Y si queréis saber de dónde lo sacó, leos el libro Los rayos de las iniciaciones, son unas 600 páginas, me parece, y hay materia, para varias vidas. Aquí lo haremos alguna vez, no os preocupéis, con 80 años. ¿Entendemos lo que... un poquito o no? ¿Continúo? La 10ª, ¿no? Porque ya son las... Sí. Dice, el sendero indica dirección, evidentemente el camino, extensión y cumplimiento y toda unidad de vida y de conciencia, sea cual sea su grado de integración espiritual, viene impelida desde sus cósmicas e inmortales raíces por un propósito insigne que dirige su existencia mortal como fragmento por una extensión más o menos dilatada de espacio dentro del tiempo kármico del planeta. ¿Qué quiere decir extensión? El sendero indica dirección. A ver, dirección es hacia arriba, hacia una dirección, con extensiones la parte horizontal. Sendero es cumplir el propósito del antakarana, el brazo vertical, el que me viene dado ya, y yo debo de construir el brazo horizontal, extensión y cumplimiento. ¿De qué? De un propósito. Y toda unidad de vida y de conciencia, sea cual sea su grado de integración espiritual, viene obligada, motivada, desde sus cósmicas e inmortales raíces, una metáfora maravillosa, es decir, desde el arquetipo, desde el logos, por un propósito insigne que dirige su existencia. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, desde una mariposa en la que veamos con un jardín, una briznita de hierba, o un ser humano, una piedra, un pececito, un pajarito, etcétera, etcétera, todo detrás que tiene un propósito divino. Si pudiéramos ver saliendo a la calle que todos los seres humanos tenemos un hilo que nos conecta con el Creador, que los pajaritos, las palomitas y los bichitos, todo tiene esto, nos quedaríamos maravillados del grado de integración que hay en el cosmos, por lo menos en nuestro planeta. ¿Creéis que eso es tan difícil de tener esa experiencia? A mí la respuesta que me dieron fue ama más.
Y os tengo que decir que es verdad. No es que haya llegado a una visión grandísima, pero os tengo que decir que cuando he proyectado amor, es profeso, haciendo algún ejercicio, lo he podido ver. El amor da claridad. El amor lo da todo. Si yo quisiera ahora mismo ver algo en vosotros, no tendría más remedio que proyectar amor a través del centro Agna. Y no es que me venga hoy la experiencia, pero me vendrá otro día. Primeramente me vendrá como intuición y llegará el día en que os veré. Pero de todas formas con la intuición ya me basta, ¿eh? Ya funciona así. ¿Vemos lo que significa? No se trata de llenarnos la boca como el que va a misa. ¿A qué se iba a misa? A misa se va o al templo a meditar, no a repetir plegarias que no se entienden. Dime. Cuando dice proyectar amor en todos vosotros, ¿eso qué es? ¿Cómo proyectar amor hacia ti, por ejemplo? Eso es un ejercicio, ya te enseñaré un día, si os interesa, ya os enseñaré. No da resultados el primer día, pero hay que estar muy alineados y de actuar de manera muy impersonal. Funciona de alma a alma, ¿eh? Si puede ser de alma a alma o de alma a personalidades. No es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado. Pero entendemos lo que Vicente nos quiere transmitir. Detrás de cualquier palabra, por trillada que parezca, de la filosofía esotérica, de la teosofía, hay un razonamiento científico muy profundo, que las cosas no son porque sí. No es que un día me descubrí que era clarividente, no. Eso no es así. Que un día tuve una intuición, no. Ese es el lenguaje que utilizamos de cara al pueblo. Si hubiéramos tenido que hacer una conferencia o 3 del libro del Agni Yoga, ¿qué hubiera tenido que hacer? Resumir una barbaridad, ¿verdad? Porque llevamos 7 sesiones y bueno, y vamos como vamos, y estamos en la página 30 por ahí. Imaginaos lo que queda, o menos. Pero no se puede utilizar con este libro ni con un libro sagrado, porque este libro para mí es sagrado. ¿Sabéis por qué? Porque a mí me reveló muchas cosas. Por eso para mí es sagrado. Si para otros, los comunistas, los pensadores del 19, el origen de las especies les reveló una visión del cosmos, de la evolución, y a otros fue El Capital de Carlos Marx, ¿os acordáis de estos libros? O La conquista del pan, del conde del Bakunin y no sé cuántos más. Pues todos estos filósofos dieron su tesoro, y en la medida que esa información a mí me sirve para evolucionar, para mí ese texto es sagrado. Pero cuidado con que eso sagrado no me acabe petrificando a mí también. Yo he conocido gente a lo largo de los años que tienen un libro, hay gente que sigue a Krishnamurti, lo ha puesto al pie de la letra, y con un librito de Krishnamurti solo se han apañado toda la vida, ¿eh? Y son un ejemplo viviente de la vivencia en la no dualidad, por ejemplo. Otros con otro texto, otros Confucio, otros Lao Tse, otros el Buda, el Cristo. Si no necesitamos más, si no tenemos tiempo ni espacio en el disco duro, reflexionar solamente, ama a tu prójimo, o el Señor es mi pastor y nada me falta, el Salmo 22 de los judíos, pero si tenemos más que suficiente, o el aforismo del oráculo, conócete a ti mismo, las preguntas de la Esfinge, pero si es que no las hacemos, no nos formulamos cuestiones, y si no hay cuestiones, no hay diálogo socrático, no vamos ascendiendo en la escalera de la conciencia. No sé si me explico. Entonces, ¿de qué nos sirve todos estos libros y con estas preguntas ya? ¿Sabéis por qué? ¿Y por qué comemos tantas veces al día? Si debíamos alimentarnos del prana solar, caramba. De abono. De abono. Ya bueno. Y yo lo que encuentro es que estos libros, yo para mí, tendrían que ser un poco más asequibles. Ya lo son. Yo los veo. No, pero sí es facilísimo. Mira lo que te dice. Mira lo que te ha dicho antes. El sendero indica dirección, hacia dónde me encamino, a la casa del Padre. Hay 2 maneras. O lo hago buscando al Dios inmanente, lo que yo soy, dentro de mi corazón, de mi conciencia, o lo busco a través del Dios trascendente, Dios manifestándose a través de su creación. ¿Cuál de los 2 caminos voy a hollar? Si me fijo en el Dios que estoy fuera, me pierdo la oportunidad de vivir el Dios que está dentro. Pero para llegar a comprender lo que significa el Dios inmanente, me he tenido que estrellar buscándolo fuera, ¿verdad? ¿Creéis que hay que irse de misionero a la quinta puñeta, hablando en plata, al quinto pino, para encontrar la divinidad y el servicio? ¿Por qué lo hemos hecho? Digo lo hemos hecho porque estoy convencido que alguno de los que estamos aquí y el que os ha... Porque el 6.º rayo nos obliga
Es Sagitario. ¿A dónde va la flecha? Allá. Y resulta que el allá está allá, pero no está aquí. No está aquí. Hoy os he enviado un documento sobre el centauro y los gemelos. Es muy curioso porque implica cómo son los dos. Uno, una cosa, y el otro, pues bueno, va como va. Y así nos va. Y los humanos somos así. Las polaridades, exacto. Y además 13 venían. Dime. Del jueves, de la meditación del jueves, sí. Eso hablaremos el jueves, no toca hoy. De todas maneras nos tendremos que ir enseguida, Venga. Entendemos esta interconexión con todo. Y hay una cosa que no viene aquí, pero vendrá más adelante. Cuando seamos cada vez más conscientes de la dirección, de la extensión y del cumplimiento y de toda unidad de vida y de conciencia, etcétera, etcétera, tendremos una percepción equivalente a lo que el maestro tuvo en su momento antes de serlo. ¿Quién tiene una visión de todo este proceso realmente lúcida? El Buda, el Cristo. Shambhala ya ni llegamos, no nos engañemos. Pero ¿cómo lo han conseguido? De manera científica, cumpliendo con el karma, ojo, ¿Y cómo se cumple con el karma? Viviendo la experiencia del cuarto rayo, la armonía a través del conflicto. Por eso os he puesto el tema de Escorpio, porque el Agni Yoga habla del cuarto rayo. Yo no sé Escorpio qué papel jugaba en la personalidad de Vicente. No sé, yo sé que era Géminis, ¿no? Ascendente Leo. Ascendente Leo. A ver, pues que claro, la edad que tenía no tenía no sé. Porque es que el Agni Yoga es cuarto rayo, a ver, en el sentido de que es buscarlo, la equidistancia entre los pares de puestos, no matar la parte oscura, no, entender, pero sí empieza el trabajo en Libra, entender cuál es el trabajo de la parte oscura, no lo sé, pero sí que veo que hay una razón muy clara en el planteamiento que él expresó y por qué lo expresó. Tal vez se dio cuenta que en los grupos había ese problema y incidió para que se superara el problema. Creo, no sé, no te lo puedo decir. Yo físicamente no lo conocí. Pero la humanidad está ahí, ¿no? La humanidad está ahí en esa prueba, en la prueba escorpiniana. Porque si la humanidad está ahí, igual... Es que si no entendemos que el mundo emocional se debe de transmutar, no reprimir, evidentemente, y esto se consigue viviendo una vida armónica, que quiere decir no renunciar al conflicto, sino no añadir más leña al fuego. Claro, Marte no nos acompaña mucho. La energía de sexto rayo ahí no nos acompaña mucho, pero bueno. ¿Lo dejamos aquí? ¿Dejamos en esta diapositiva? Así no consumimos tanto tiempo. ¿Tenéis una última pregunta? ¿Os ha quedado claro a todos? Caramba, ¿y para qué hacemos el curso este? ¿Para qué lo hacemos? Venga. Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos todos nosotros con la parte que nos corresponde. Que así sea. Muchas gracias. El jueves continuaremos y el viernes tenemos rayos,